Buenas, ¿cómo están? Seguimos acá con el programa de Una luz en la oscuridad. Y bueno, estoy acá con un gran invitado, con un hermanazo, que es Natán. Natán, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. La verdad que me siento honrado de poder estar compartiendo este momento con ustedes. Eh, Como charlábamos recién, había estado mirando el video que habías hecho con Dani. Sí, La verdad que para mí fue de mucha bendición y bueno, espero que también este sea de bendición para aquellos que lo escuchen. claro que sí, que va a ser de mucha bendición. Qué bueno que nos digas eso, porque esa es la intención. Y quiero agradecer también a todos los que estuvieron viendo el video, compartiéndolo. Mientras más compartamos, vamos a poder llegar más a las personas, esa es la idea, ¿no? De que este mensaje llegue a las personas y que las personas entiendan que no están solos y que lo que están viviendo o pasando de alguna manera lo vivimos todos, ¿no? Pero con diferente experiencia, con diferente enseñanza, pero en fin, es el único Salvador, nuestro único Señor que sale al encuentro, ¿sí? Es así. Esta entrevista está relacionada y se va a basar más o menos en cuatro personas, cuatro preguntas. A ver, en cuatro preguntas, ¿sí? Eh, y vamos a ir desarrollando lo que tu testimonio, ¿no? Claro que O tu sí. vivencia. Bueno, arrancamos, ¿sí? ¿Cómo era tu vida antes de conocer a Dios? Y la verdad que es una pregunta que me llena de recuerdos, primero, porque eh, hay un versículo que dice que instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, ¿no? Un proverbio. Eh, Vengo de una familia en la cual me instruyeron, Ujú. me enseñaron lo que estaba bien y lo que estaba mal, pero más allá de todo, nosotros sabemos que llega el momento en el cual nosotros tomamos nuestras decisiones y yo recuerdo que absorbí eso, ¿no? De esa infancia, pero bueno, también llegó el momento en el cual fui joven y quise experimentar mis cosas, me aparté y seguramente como todos terminé tomando malas decisiones que, que me llevaron a estar como en el lodo, Claro. en el pozo de la desesperación, ¿no? Que me llevó a conocerlo a Dios de grande. Más allá de haber asistido a una iglesia, puedo decir que mi encuentro con el Señor fue de grande. Sí, eso, ¿por qué crees que te pasó? De hecho, pasa que cuando somos, también me ha pasado, también de niño me han llevado a la iglesia a la chocolatada, porque el pueblo donde yo estaba tan chocolatada, ¿viste? Y nos instruían en la palabra y todas esas cosas, ¿no? Pero ¿por qué crees que te desvía del camino? ¿Qué sintiste vos que te hizo que te desviara del camino y que sintieras... Son decisiones que uno va tomando, ¿no? Ujú, Yo quizás quise experimentar, ¿no? Lo que se sentía eh, el que un amigo te diga, pero vos no sabes lo que se siente esto, o no sabes esto, o no sabes lo otro, porque siempre tomaste las decisiones desde el lado que vos pensabas que era bueno, ¿no? claro, Llega el punto en el cual vos tenés que aprender a tomar tus decisiones. De hecho, todavía las seguimos tomando, ¿no? exactamente. Pero ya es distinto porque desde el hecho de que se presenta Jesús en nuestras vidas y lo hacemos parte a Él de todo es más ligero, todo es más Sí, fácil, todo es más liviano. Las es verdad. decisiones, sabes que el Señor nunca te va a hacer tomar una decisión, ¿no? Eso es verdad. Eso es muy cierto. La segunda pregunta, en ese momento, ¿qué sentiste que hizo que corrieras a buscarlo? ¿Te habías apartado? Después de que te apartaste, ¿qué sentiste que te hiciera salir a su encuentro, ¿no? Que Mira, corrieras. como lo hablábamos recién, ¿no? La palabra en el libro de Job dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, ¿no?
decimos cuántas virtudes buenas que tenía este varón, ¿no? Muchos. Lo dice la palabra que había un banquete en el cielo y que se presenta a Satanás. Nosotros, cuando seguimos leyendo la historia, dice que Dios le pregunta a Satanás y le dice, ¿de dónde vienes? Y él le dice de recorrer la tierra y andar por ella, pero ahí le pregunta a Dios y le dice, ¿no has hallado a mi siervo Job? Distinto es que nosotros, a nuestro parecer, nosotros creamos que somos justos, que somos perfectos, pero en ese momento Dios es el que le dice a Satanás, ¿no has hallado a mi siervo Job? Claro. Varón recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces, ya cambia la cosa. Ya es algo distinto que el Señor sea el que ponga esas cualidades en vos. Yo cuando llego a los caminos del Señor, me habré encontrado como con mis decisiones y con mi manera de ver las cosas, con mi manera de ver el Evangelio, Wow. con mis fortalezas, creyendo que muchas veces hice las cosas bien, pero cuando llego en ese momento a Dios, la primera palabra que se me suelta a través de un amigo, Josué, que de hecho recuerdo que estaba sentado en la cuarta o quinta fila de la iglesia, y me dice, Natán, y digo, no soy yo, y me vuelve a decir, Natán, por tu nombre te llamo, me dice. Y recuerdo que me dice, vení, y suelta esa palabra, y me dice, varón temeroso de Dios. Pero lo tenía eso, pero no tenía un encuentro con Dios. Sabía que si hacía las cosas mal, había un Dios que tarde o temprano termina juzgando. Y créeme que cuando Él juzga, juzga bien. No juzga como juzgamos nosotros. No ve las cosas como las vemos nosotros. Claro. Entonces me faltaba ese encuentro con Dios. Y creo que el encuentro con Dios vino a partir de todo lo malo que me llegó a pasar en esta vida. No vino por las cosas buenas, no vino por las decisiones buenas. Por eso, si hay alguno que está escuchando del otro lado, Dios no está buscando una persona perfecta. De hecho, vemos la Biblia que está lleno de gente rota, quebrada, y aún eso es lo que usó el Señor, pero para glorificar su nombre. Es que qué bueno lo que dijiste, no busca personas perfectas. A veces las personas que están del otro lado piensan que todo lo que servimos a Dios somos perfectos o no tuvimos errores o no. Cada uno de nosotros acá presente, ponerle en vos, hay mucha intimidad con el Padre y eso se logra constantemente, ¿no? Eso es que lo puede lograr vos, o sea, que está del otro lado, ¿sí? Y no somos perfectos, somos imperfectos todos. Claro que sí. Cuando lográs entender eso, tu estructura que generaste por querer llegar al Padre perfecto se rompe. Y empieza Dios a trabajar en vos nuevamente, ¿no? Justamente por eso es que marcaba recién de Job, ¿no? Porque cuando nosotros nos vamos al final del libro, él dice, de oídas te había oído. Exactamente. Y siempre fue de oídas nada más. Siempre fue, tenés que ir a la iglesia, tenés que hacer esto. Y lo hacía porque sabía que estaba bien, pero no porque estaba convencido dentro de mí de que lo conocía. No había tenido un encuentro, de hecho, recién cuando lo estaba hablando y lo estaba diciendo, fue de grande. Fue de grande, fue cuando a mí me tocó tomar decisiones. No fue cuando alguien tomaba decisiones por mí. Fue cuando yo me di cuenta que mis decisiones me estaban apartando cada vez más de Él y me estaban no solamente apartando, sino que llenando de consecuencias y de cosas malas. Y lo único que lograba sentir en mí era cada vez más vacío. Y bueno, realmente sé que no me ha pasado a mí, sino que le ha pasado a muchas personas esto de lo que estoy hablando. Es real. Bueno, la tercera pregunta, ¿qué fue lo primero que hiciste cuando Él salió a tu encuentro? Estaba contando recién cuando mi amigo Josué, que seguramente va a ver el video, Dios lo usa para poder profetizar sobre mi vida. Y hay algo hermoso que veo en él, que muchas veces nosotros decimos profetizar no porque es una palabra o porque esto, porque lo otro, porque el Señor va a hacer grandes cosas con vos, pero nosotros desde el hecho de que abrimos
esto, que es la palabra de Dios, y yo te estoy impartiendo un versículo bíblico, yo estoy profetizando sobre vos, porque esta es la profeta mayor. Claro, sí. Entonces, recuerdo que como que fui instruido por él en ese momento, y el Señor dijo, bueno, hasta acá, y lo sacó, y llega el momento en el cual el Señor necesita dejarte solo porque trata con vos diferente. Nunca va a tratar con vos igual ni con tu hermano. Nunca va a tratar de la misma manera. Por más que vivan en la misma casa, Él sabe lo que estás viviendo, Él sabe cuáles son tus debilidades y tus fortalezas, sabe lo que te cuesta y lo que no te cuesta. Entonces siempre va a ser un trato distinto con todos. Por eso decía recién que esa palabra en la cual Él me llama y me dice, Natán, por tu nombre te llamo, marcó un antes y un después en mí. Yo de hecho desde ese momento empecé a buscarlo a Dios como realmente lo tenía que buscar, pero después de que había atravesado un valle totalmente de soledad, de oscuridad, vacío, no hallar nada, no hallar nada. El enemigo nos puede ofrecer todo lo que a él se le ocurra, pero nada de lo que él nos puede ofrecer nos puede saciar, nada, nada. Me ha tocado, gracias a Dios, por gracia de Él, ¿no? Poder haber disfrutado de buenas vacaciones, de tener un buen trabajo, de que no falte nada en casa, de tener materialmente lo que necesito, no me ha faltado nada, y aún así sentirme vacío. El Señor es el que completa todo, y el Señor es el que a través de venir a Él nos da algo que no lo puedes encontrar en ninguna parte del mundo, y que es la paz. La paz. Puedes estar pasando la peor situación, el peor momento que se te ocurra. Puedes estar al borde de la crisis, de un caos, pero el Señor pone paz. Y eso es lo que realmente me llevó a acercarme al Señor de todo corazón, sinceramente. Qué tremendo. Y si te digo, ¿quién es Jesús para vos hoy día? Puedo decir que fue esa persona por medio del Espíritu Santo que llegó en el momento que se fueron todos, que no quedó nadie, en el momento en el cual pasé por cosas en la vida que no se las desearía a nadie, y aún así me llevó a sacarme esa carga, ese peso que estaba trayendo a través del perdón, que es una carta tan fuerte que el Señor nos deja, un arma tan fuerte el perdón, y pasó a ser lo más importante que tengo, sinceramente. Hay un versículo que se me venía recién mientras hablaba, que es Isaías 26:3, y que dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y termina el versículo diciendo, porque en ti ha confiado. Cuando nosotros entendemos ese versículo y el peso de decir, tú guardarás en completa, o sea que hay una paz que es completa. Hay algo que lo completa todo en tu vida. Puedes estar pasando por lo peor, pero llegas a apoyar la cabeza en tu almohada y te das cuenta que hay paz. Que está eso, que puede haber un caos, lo que se te ocurra alrededor tuyo, pero el Señor te llena de esa paz, que es la que Él terminó diciendo después, que no te la puede dar el mundo, solamente viene de Él. Y eso es lo que realmente hoy me llevó a decir que es lo más importante que tengo, por encima de todo. Como te decía hace rato, mi papá me instruyó en el camino, mi mamá me hablaban cuando era chico, los perdí a ellos prácticamente porque mi papá se tenía que dedicar mucho tiempo al trabajo, ellos se separan y bueno, mi mamá se va de casa, mi papá tenía que trabajar, sustentar, y prácticamente nos criamos como a la deriva en un momento de nuestras vidas. Pero sé que hoy lo entiendo, de que en esos momentos de soledad, el otro día el Espíritu Santo me traía a memoria que me levanto y miro para alrededor de mi casa y me despierto y estaba solo.
Y salgo para afuera y me voy y me siento en el cordón de la calle y me largué a llorar porque no había nadie en casa. Y me quebré en llanto y el Espíritu Santo me dice, ¿recordás ese momento? Ahí estuve yo. Cuando te sentías solo, cuando eras un niño, yo te guardé. Entonces, nunca me dejó. Hace ratito hablábamos recién y decías que el Señor decía, todos los días de tu vida, hasta el fin del mundo voy a estar con vos. Y la palabra se sigue cumpliendo. Y eso es Él. El que está todos los días de nuestra vida. Pase lo que pase, peques, erres, falles, te encuentres en lo peor, en la peor situación de tu vida, Amén. Él está. Amén. Entonces, eso es Él, el que siempre está. Amén. Gloria a Dios. Vos sabés que ayer hablaba sobre el tiempo, ¿no? Todo tiene su tiempo y créeme que cuando llega era un estado que ponía y eso me hablaba del espíritu. Me decía, realmente vale la pena. Por el momento duele, parece que es el fin, pero tranqui, solo es un tiempo. Amén. Y los tiempos de Dios son perfectos en cualquier área de tu vida. Solo aprende a esperar y a confiar. A veces nos sentimos en situaciones que decimos, estoy solo, ¿qué me está pasando? No te estoy sintiendo. Y te estoy diciendo, tranquilo, es un tiempo, tranquilo, que ya va a pasar. ¿Sí? Y todo nos enseña para bien, ¿no? Y como decís vos, siempre Él en primer lugar. Como Él te coloca a vos como hijo, te reconoce como hijo, y uno como padre cuando tiene un hijo, lo pone a su hijo en primer lugar, ¿no? Así es Dios con vos. Y Él quiere que seas con Él lo mismo, ¿no? Y bueno, ya como para ir cerrando, ¿qué consejo le daría vos a la persona que te está escuchando? Lo primero que le diría es que camine, que caminar el Evangelio no es fácil, es más difícil. Muchas veces predicamos el Evangelio como una salida y el que está desesperado a querer buscar algo o a querer encontrar esa salida porque no la está encontrando en el mundo, lo primero que le decimos es corre a Jesús porque Él te va a sacar de ese momento en el cual estás viviendo. Pero Jesús dijo que hay que tomar la cruz. Y eso es lo que le cuesta a mucha gente, sinceramente. Agarrar y tomar esa cruz y seguirlo. Y es más difícil el Evangelio, porque se presentan más situaciones, se presentan más pruebas, se presentan más luchas. Pero lo que sí te puedo decir es que ahí está el Señor. Ahí está el Señor para pelear por vos. Él dice que vengamos los que estamos trabajados y los que estamos cargados, que Él nos va a hacer descansar. Van a haber luchas, van a haber oposiciones, pero hay algo que el Señor nos regala en ese momento que es el descanso. Y también el libro de Isaías dice que Él nos toma de la mano derecha, pero también nos dice que nos esforcemos y que seamos muy valientes, porque este camino es de valientes. Pero nosotros sabemos que mientras estemos caminando en su voluntad, así como Él nos manda, Él no nos va a dejar. Y Él nos va a hacer más que vencedores en su Hijo. Oh, a ver, qué tremendo. Que así sea y así es. Te bendigo y te alentamos a que continúes, a que avances y a que llegues a la meta. La situación que estás viviendo no es algo que es por eterno, todo lo contrario es pasajero. Así que confía en Dios, como lo estamos haciendo nosotros, confiamos en Dios todos los días. Todos los días tenemos una lucha diferente, todos los días tenemos algo que nos quiere hacer tropezar y caer, pero la fe en Dios es mucho más grande. Que ni el dolor ni la circunstancia te supere y solamente confían en Dios, que es nuestra única salida, que es la luz en la oscuridad. Se me viene esta palabra justo ahora que estabas hablando de eso. En el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 4, dice que cuando habla de la nueva Jerusalén, que va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva, dice que Él enjugará nuestras lágrimas en aquel momento. Y todo lo que nos toca vivir en esta vida y que estamos sufriendo seguramente, y qué lindo que va a ser, porque ahí lo vamos a ver cara a cara y que Él pueda extender su mano para secar nuestras lágrimas y que nos diga, hijito,
sé que dolió, sé que costó, pero acá estoy secando tus lágrimas porque venciste. Entonces, así como dijo Pablo, prosigo a la meta, aunque nos cueste. Yo creo que en aquel momento vamos a entender muchísimas cosas de por qué pasamos tantos procesos y tantas situaciones, pero nada va a ser más lindo que poder sentir las manos de Él secando nuestras lágrimas. Wow. La verdad que es tremendo. Es tremendo, es tremendo. Qué tremendo, bro. Bueno, hermano, muchas gracias. Espero que te hayas sentido cómodo. Gracias. Gracias y muchas bendiciones. Y te esperamos para el otro domingo, ¿sí? Y sabes que el próximo puede ser vos. Así que prepárate, animate, porque Dios te ama. Dios te bendiga mucho. Bendiciones.